En primer lugar, quisiera agradecer a la SUNARP y al doctor José Tom Feria por haberme invitado a disertar en estas hermosas jornadas. En otras oportunidades había participado escuchando y es la primera vez que puedo participar exponiendo. La verdad es que me sorprende gratamente lo maravillosa que es la organización. Espero copiarles un poquito pronto, porque la verdad que me encanta cómo están organizadas. Los felicito. En mi exposición, en primer lugar, voy a hacer una breve referencia histórica, luego continuaré con la evolución normativa en la República Argentina de la cuestión indígena. En tercer lugar, analizaré la provincia de Mendoza y me referiré a algunas otras provincias y a un fallo que quizá ustedes conocen, que condena al Estado argentino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para luego expresar mis conclusiones sobre el tema en cuarto lugar. En primer lugar, haré una breve referencia histórica, como les decía. Todos conocemos el gran impacto de la colonización española, o mejor dicho, de la invasión española. En el caso de la República Argentina, nuestro territorio en su mayor parte estaba habitado por diversos pueblos indígenas, los que tenían un apego especial por la tierra, completamente diferente a la cosmovisión europea, que considera, como todos sabemos y nos enseñaron en las facultades de Derecho, que consideraban a la tierra como un objeto material susceptible de apropiación, como un objeto que está en el comercio. El indígena, en cambio, considera a la tierra, se considera a él mismo como parte de la tierra. La independencia de la República Argentina tampoco generó una mejora para los pueblos originarios. Continuó siendo desplazado. Nosotros les llamamos campañas del desierto, desierto que no existía porque estaba ocupado por los pueblos originarios o los pueblos indígenas. En la República Argentina se privilegió la ocupación de la tierra por la inmigración europea, lo que contribuyó a la pérdida de la identidad de los pueblos originarios por la gran discriminación a la que eran sometidos. ¿Cuál era la posición de los españoles para justificar la apropiación de la tierra? Consideraban a los indígenas sin derechos, asimilados a los esclavos, por lo que, siguiendo al derecho romano, consideraban que no tenían capacidad para adquirir. Las tierras entonces eran considerados res nullus o cosas de nadie, y los españoles entonces podían apropiárselas. ¿Cuál era el título? Los títulos para adquirir la tierra provenían de Dios, el Papa era el representante de Dios en la tierra, toda soberanía y toda propiedad provenía de Dios y del Papa, que podía disponer de las tierras situadas en el mundo civilizado. Lo puse entre comillas a civilizado, porque debemos recordar que en la época de la invasión española había ciudades con mayor cantidad de habitantes y mejor organización en México, en Perú, en Ecuador, que las ciudades de España. La adquisición de los territorios para los españoles, todos lo sabemos, entonces no era consecuencia ni del descubrimiento ni de la ocupación, sino de una merced del Papa. En la cosmovisión europea, el hombre cristiano era el único capaz de poseer y ser propietario, el Estado cristiano era el único que gozaba del derecho de soberanía. El indígena, al ser pagano, carecía de derechos. Las bulas papales que se dictaron en esa época no solamente comprendían la evangelización de los habitantes originarios, sino también el dominio exclusivo de las tierras que se conquistaban. Lamentablemente, cuando surge el Estado Nacional Argentino, continúa con o consolida el despojo de las tierras de los pueblos originarios. Esto fue condición necesaria para la instalación del modelo productivo agroexportador, que concentró la propiedad de la tierra en un reducido número de familias. Esas familias pertenecían a generales, a hacendados o comerciantes que habían financiado las campañas de despojo a los indígenas y funcionarios de alta jerarquía que se distribuyeron las propiedades de las tierras en la República Argentina. Ese modelo quedó cristalizado o institucionalizado en dos normas, la Constitución Nacional de 1853 y el Código Civil de Vélez-Sarsfield de 1869. Ambas normas reflejan una organización monocultural
en la que ni los pueblos indígenas ni otros sectores del pueblo son parte constitutiva. Entonces ahora me voy a referir a estas dos normas, a la Constitución Nacional, de la cual voy a referirme solo a 5 artículos que me interesan porque están vinculados con la cuestión indígena, y a nuestro Código Civil, a nuestro Código Civil velezano. En cuanto a la Constitución Nacional de 1853, adoptó el régimen federal. ¿Esto qué significa? Que como las provincias preexisten a la nación, ellas todo poder y toda facultad que no hubiesen expresamente delegado a la nación continúa siendo de las provincias. Ya vamos a ver por qué esto es muy importante en materia indígena. A todos los habitantes se les permitió profesar libremente su culto, sobre todo a los extranjeros, pero no a los indígenas. Se consagró el principio de igualdad de todos los habitantes ante la ley, con una interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por supuesto, de igualdad en igualdad de circunstancias. Y, por supuesto, que no incluía a los pueblos originarios. Hay en las facultades del Congreso de la Nación, se establece una concepción integracionista y hegemónica. Recordemos que está surgiendo el Estado Nacional, entonces por eso se coloca proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo. Fíjense cómo acá se reconoce en este artículo que los indios ya estaban antes y que, bueno, no se les va a respetar su propia religión. Este artículo, que es el último al que me voy a referir de nuestra Constitución Nacional, y nos interesa por lo siguiente, por el convenio 169 del OIT. Este artículo dice que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes y que los jueces, al momento, como son fuente formal del derecho positivo interno, incluso con jerarquía superior a las leyes, los jueces tienen la obligación de aplicarlas en la resolución de las cuestiones que se susciten. Nos va a interesar este artículo después cuando veamos el tema del convenio 169 de la OIT. El Código Civil velezano incorporó la teoría del dominio eminente u originario del Estado, con lo cual el Estado resulta propietario de todos aquellos inmuebles que carecen de dueño, que son de propietario desconocido o que fallecen sin dejar herederos. Es decir, con este artículo se consolida el despojo a los pueblos originarios. Recién en el año 1985, con la sanción de la ley 23.302, se produce el cambio de paradigma en la República Argentina. Esta es la primera ley que realmente reconoce y establece una política indígena y de apoyo a las comunidades aborígenes a nivel nacional. Esta es la primera ley que reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y dispone la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas de tierras aptas y suficientes. ¿Qué entiende por comunidades indígenas? Entiende a los conjuntos de familia que se reconocen como tales por el hecho de descender de las poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o colonización. Esto es muy importante en este sentido. Fíjense, la ley utiliza un elemento subjetivo para definir qué debe entenderse por comunidades indígenas, la autoidentificación. Inclusive, la autoidentificación como indígena es propuesta por la delegación argentina a la Organización Internacional del Trabajo en el convenio 169. Esta es un aporte que hace la delegación argentina. ¿Por qué? Porque el poder de definir es el poder de excluir. Entonces, los pueblos indígenas siempre se han opuesto a que otro los defina, a que un funcionario o a que el Estado los defina. Prefieren que se suministren criterios, pero que no haya una definición, sino que sean ellos mismos los que puedan definirse como tales. Entonces, el elemento subjetivo es la autoconciencia de su propia identidad indígena. El otro elemento que trae esta definición es
un elemento, a este elemento, digamos, subjetivo, le agrega un elemento objetivo, que es el elemento histórico, que es descender de pueblos que han preexistido a los estados nacionales actuales. En la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina le agrega además que deben conservar en su visión su forma de vida e instituciones políticas. De todos los elementos, de todos los criterios que existen, cada estado ha ido definiendo o considerando algunos. En el caso de la ley 23.302, estos son los que hemos elegido nosotros como Estado argentino. Podrían ser otros, culturales, religiosos, genéticos, idiomáticos, históricos, geográficos, sociológicos, psicológicos, etc. Pero nosotros hemos elegido estos dos. Y indígena a los miembros de esa comunidad. En cuanto al reconocimiento de la personalidad jurídica, fíjense que yo ahí he colocado dos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que me pareció importante destacar. Uno de 1929 y otro, fíjense, bastante actual, 1997 y posterior a la ley. En esos dos fallos, la Corte desconoce la personalidad jurídica de los pueblos originarios en dos conflictos. Y en el primer caso podría llegar a tener algún grado de fundamento por la normativa nacional. En el segundo caso, se lo fundamenta en que debía aplicar, el conflicto era y debía aplicar normativa anterior. Lo dejo porque resulta, o sea, que va a tener que ver con las conclusiones de cómo todavía nos queda mucho por hacer. Esta ley, la ley 23.302, establece la obligación de adjudicar la propiedad en principio comunitaria y excepcionalmente individual. Admite la adjudicación de la propiedad en forma individual. Eso también quiero aclararlo porque es bastante raro, porque debiera ser comunitaria. Pero bueno, esta ley también distingue si la tierra es propiedad del Estado Nacional. El Estado Nacional argentino tiene la obligación de instrumentar sin demora su adjudicación. Si es del Estado provincial o municipal, tiene que gestionar su transferencia. Y si es privada, tiene que promover ante el Congreso leyes de expropiación. La adjudicación tiene que ser a título gratuito, porque en realidad la causa de la obligación es la obligación de reparar. Establece ciertas características, que estas tierras serán inembargables, inejecutables e intransmisibles por 20 años, que tienen que constar en sus títulos, e inscribirse así en los registros inmobiliarios, y establece también el derecho de acrecer a favor de la propia comunidad en el caso en que se hubiese producido su transmisión, cesión, venta o abandono de un miembro de la comunidad sin el consentimiento de la misma. En caso de extinción de la comunidad o de cancelación de la inscripción, se establece que retorna la propiedad al Estado, provincial, nacional, provincial o municipal, según el caso. Esta ley crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que se encarga de la protección y apoyo a las comunidades indígenas. Yo ahí le he puesto la normativa que regula este instituto, pero fundamentalmente lo que debe encargarse es del desarrollo integral de las comunidades indígenas, incluyendo no solamente todo lo vinculado a la tierra, sino a su salud, educación, vivienda, y bueno, y además de lo relativo a la vivienda, incluso el aspecto previsional, que no lo he puesto ahí en la filmina. Otro hito muy importante para el derecho argentino fue la ley 24071 del año 92, que ratificó el convenio 169, que, como les dije, tiene plena vigencia en nuestro ordenamiento jurídico. Este convenio de la OIT sobre pueblos indígenas tribales en países independientes. Ya lo han mencionado en varias oportunidades expositores anteriores. Este convenio es muy importante. Todos sabemos que la Organización Internacional del Trabajo fue la primera organización, que este convenio es el tercero, pero que se ocupó de la temática o de la cuestión indígena a nivel internacional de una manera acabada, que
que reconoció la preexistencia de los pueblos indígenas a los estados nacionales y su derecho a la autodeterminación, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la tierra y a la vivienda. El espíritu de este convenio y la letra, por supuesto, también incluyen la obligatoriedad de consultar por procedimientos apropiados, teniendo en cuenta las instituciones representativas de estos pueblos originarios y el derecho a que participen libremente en todos los niveles, en todas las decisiones que los afectan a ellos, que por lo que he estado viendo, ustedes realmente en Perú, ya les voy a contar cómo nos ha pasado a nosotros con los huarpes, pero veo que ustedes realmente lo cumplen. Como todos saben, este convenio tiene un capítulo completo referido a las tierras. Me interesó destacar este aspecto de tierras que tradicionalmente ocupan. Respecto de tradicionalmente, me interesa aclarar porque tradicionalmente puede ser entendido en dos sentidos. Porque son utilizadas de una forma similar a la de los ancestros, que sería un elemento subjetivo, o porque están ubicadas en el mismo lugar geográfico y los pueblos se mantienen en ese mismo lugar antes de la conquista, que sería un elemento objetivo. Me interesa destacarlo porque lo que ocurre en el caso de Mendoza es que tenemos pueblos que se trasladan, o sea, pueblos no, personas que se trasladan y que ocupan grandes superficies. Se trasladan con sus animales por las veranadas, las invernadas, para que puedan pastorear. Entonces lo ocupan de una forma similar. Y la otra parte que yo coloqué que ocupan, me interesó mucho porque es otra cuestión que ocurre mucho acá en Mendoza, que es el tema de que si bien el convenio a lo largo de su articulado habla de posesión y propiedad de la tierra, cuando habla de reconocerle las tierras que tradicionalmente ocupan, utiliza otro verbo que me parece muy importante y es de mucha utilidad en el caso de Mendoza, que es la ocupación, porque todos son categorías jurídicas distintas, propiedad y posesión. Y ocupación, entonces, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, acá ocurre con frecuencia lo que he escrito más abajo. Los verdaderos propietarios, que son los pueblos originarios, en realidad están ocupando la tierra a título de comodatarios, arrendatarios, han firmado contratos, desconociendo lo que estaban firmando, reconociendo la propiedad en otros. Las tierras han sido transmitidas sucesivamente con presencia indígena y ellos han sido contratados como cuidadores o empleadores. Esto pasa con frecuencia, incluso ha habido fados de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, el fado Guíñez contra Tenglicahua, que hizo luego surgir, que ya me voy a referir, la ley 6086 de arraigo de puesteros. Esto ocurre con frecuencia en la provincia de Mendoza, porque debido a la cosmovisión de las personas, ellos comparten la tierra. Entonces, si viene el otro y va a ocupar otra parte, no me molesta. Y si me hace firmar algo, mientras no me ponga un alambrado que me impida que mi ganado vaya a tomar agua, yo no tengo problema. Pero le están haciendo firmar otra cosa. Eso ocurre con frecuencia en la provincia. Otro aspecto que me interesó colocar del convenio fue el tema de la prohibición del traslado. Nosotros estamos teniendo, ustedes habrán visto los diarios, muchos problemas en este momento y la doctrina considera que el convenio es directamente operativo y que cuando cuando hay una acción reivindicatoria o una acción de desalojo, podría esta prohibición de traslado ser opuesta y debería ser operativa. Un caso que a mí me interesó contarles, que probablemente algunos lo sepan, pero que me pareció muy interesante, es el caso Quilmes. Los indios Quilmes vivían en Tucumán, en los valles calchaquíes. Tupac Amaru era su líder y fue el último de los indígenas en la Argentina en ser vencido. Batallaron los indios Quilmes 130 años. Ellos
Fueron entonces trasladados más de 1000 kilómetros y obligados, una vez obligados, despojados de sus tierras y trasladados a Quilmes, en el Río de la Plata. Por eso, en el año 1666, fíjense el año en el que fueron trasladados los indios Quilmes. Me pareció interesante contarles ese caso porque quizá no lo conocían. Otro aspecto que también me interesó destacar de este convenio, porque quizá todos los derechos nacionales lo tienen y el nuestro lo tiene, en el artículo 8 de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, es el principio de que el error o ignorancia de las leyes no sirve de excusa para desconocerla o impedir sus efectos legales. Pero este principio contiene en el convenio una excepción en el apartado 17, en el artículo 17, apartado 3, que permite que se anulen las transacciones hechas a favor de terceros que en realidad se han aprovechado de las costumbres o del desconocimiento de las leyes para adquirir la propiedad o posesión de las tierras de los indígenas. Esto ha ocurrido y sigue ocurriendo. Recién, fíjense, llegamos al año 1994 para que sea reformada nuestra Constitución y 2015 para que sea reformado nuestro Código Civil y Comercial, a los cuales me voy a referir antes de terminar con la evolución normativa y referirme ya a las provincias. En el año 94 se reforma, en el inciso 16 se quita esa parte de que ya vimos recién, de que digamos, se deja solamente proveer a la seguridad de las fronteras, y en el inciso 17, por primera vez se incorpora el reconocimiento a la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Se garantiza el respeto a su identidad y el derecho a su educación bilingüe e intercultural. Se reconoce la personalidad jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de la tierra que tradicionalmente ocupa. Se establece la obligación de regular la entrega de otras aptas y suficientes para su desarrollo. Se dispone que esa tierra tendrá ciertas características: inenajenabilidad, intransmisibilidad, no será susceptible ni de gravámenes ni de embargos, con la excepción de que fuera un gravamen a favor del propio Estado si el Estado les había dado los fondos. Eso dice también la 23.302. Y se asegura que, en realidad se establece la obligatoriedad de que el Estado tenga que, digamos, asegurar que ellos mismos participen en la gestión de sus recursos, naturales y de cualquier decisión que se tome y afecte sus intereses. Se agrega que estas obligaciones en realidad se establece como una facultad. Pueden ser ejercidas concurrentemente, en realidad son obligaciones, con las provincias. La Constitución también es reformada en el año 94 y se establece la obligatoriedad de discriminación positiva. Se establece entre las facultades del Congreso legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas vulnerables. Las personas vulnerables son aquellas que por sus condiciones distintas a las hegemónicas o dominantes se ven desplazados del goce efectivo de sus derechos. Esta obligatoriedad de discriminación positiva no estaba antes en la Constitución anterior. ¿Qué pasó con el Código Civil y Comercial de la Nación, reformado en el año 2015? Hubo muchísimo debate, muchísima discusión. Las comunidades indígenas no estaban conformes con que se las regulara en el código. Consideraban que su derecho tenía fuente constitucional y querían una ley especial. Por eso es que, si bien se reproduce el artículo de la Constitución, se lo deriva a una ley especial. ¿Qué ha considerado la doctrina? Bueno, la doctrina ha considerado que la propiedad comunitaria indígena es una propiedad especial de fuente constitucional que integra una relación real
ya me voy a referir a esto, compleja, multidimensional, de pertenencia de los pueblos indígenas con su entorno físico, social y cultural. La naturaleza jurídica es un derecho real, autónomo e independiente. ¿Qué pasa? La República Argentina se rige en materia de derechos reales por el principio del número clauso, es decir, solo existen los derechos reales enumerados por la ley. Hay una lista tasada. Y además, el régimen jurídico de cada uno está expresamente contemplado en la ley. Las partes no se pueden apartar. No rige el principio de autonomía de la voluntad, ni para elegir qué derecho, ni el régimen jurídico que se le aplica a ese derecho en particular. Rige el principio del número clauso en materia de derechos reales. La propiedad comunitaria indígena es otro derecho real diferente a ese listado y que tiene jerarquía o que tiene fuente, mejor dicho, constitucional. Y los caracteres son los que dice la norma constitucional. Otra ley que me interesó traer es la 26160. Ya voy a decir por qué en este momento estamos en conflicto en Mendoza en relación a esta ley. Esta ley declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de la tierra de las comunidades indígenas originarias, tanto de aquellas que tenían la personalidad jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, que es el Registro Nacional, en el organismo provincial competente, o incluso podías no estar inscripto y ser preexistente. Fue prorrogada sucesivamente, pero como ya no estaba vigente, el presidente actual dictó un decreto de necesidad de urgencia en el año 2021, prorrogándolo hasta el 2025. Pero ese decreto, como es un decreto del Poder Ejecutivo y esto debía salir por ley, en nuestro régimen jurídico tiene que ser ratificado por el Congreso y no lo ha sido. Entonces acá hay todo un tema si esta ley está vigente o no. Y en relación a los mapuches, ya les voy a contar, hay toda una situación y una discusión práctica en este momento, con consecuencias prácticas en la provincia. ¿Qué decía la 26160? Que se suspendía ese plazo y entonces se suspendía la ejecución de las sentencias que disponían el desalojo o la desocupación de las tierras que ocupaban los indígenas, que había que hacer un relevamiento técnico, jurídico, catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades. Y esto también estaba en cumplimiento con el convenio 169 de la OIT. Además, debía elaborarse un informe anual. Recordemos que, bueno, todo convenio que uno firma, también todo Estado nacional tiene la obligación periódicamente de brindar un informe en relación al mismo. Esto es en cumplimiento todo del convenio. Aquí he colocado la normativa porque la convocatoria a mi exposición se refería a que yo debía exponer sobre la inscripción de las comunidades indígenas. Esta es la normativa sobre cómo hacer para inscribir una comunidad indígena en la República Argentina. Esta es la normativa. Esta resolución del INAI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, crea el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. La siguiente, la 4811, establece cuáles son los requisitos. Fíjense que recién en el 2004, por resolución 152, se crea el Consejo de Participación Indígena en el ámbito del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. ¿Cuáles son las obligaciones del Registro Nacional de Comunidades Indígenas? Tiene que dar una nómina de las comunidades indígenas inscriptas y no inscriptas, tiene que coordinar su acción con los registros ya existentes, porque hay registros, ya lo vamos a ver un poquito enseguida, en las jurisdicciones provinciales, incluso municipales. Puede establecer delegaciones o convenir con las provincias cómo funcionar. Este registro es público. Y en el artículo 20 establece que podrá tener en cuenta, no como obligación, sino que podrá tener en cuenta para darle la personalidad jurídica a la comunidad. Su identidad étnica, su lengua actual o pretérita autóctona. Recordemos que esto va a ser bastante complejo porque
la lengua española ha sido obligatoria en las escuelas y es muy difícil que se mantenga. Igual en el norte se habla guaraní, pero es difícil en la República Argentina, y no sé en el resto de Latinoamérica, pero en la Argentina es bastante complejo que esto haya podido subsistir. Se les exige o se les podrá exigir para darles la personalidad jurídica, que tengan una cultura y organización social propia, que hayan conservado sus tradiciones esenciales, que hayan convivido o convivan en un hábitat común y un núcleo mínimo de 3 familias, salvo que el presidente del INAI emite una resolución fundada autorizando que sea menor cantidad de personas, de familias. La resolución 4811 dice que debe presentarse una nota y el artículo 2 dice cuáles son los únicos requisitos que se le pueden pedir a la comunidad indígena. Debe en esa nota indicar el nombre y la ubicación geográfica de la comunidad, una breve reseña que indique cuál es el origen étnico y cultural e histórico de esa comunidad, con presentación de la documentación disponible. Debe describir cuáles son las pautas de su organización, cuáles son los mecanismos de designación y remoción de sus autoridades. Debe incorporar una nómina de los integrantes con el grado de parentesco, cuáles son los mecanismos de integración y exclusión de sus miembros. Fíjense, yo traje estos datos porque me pareció muy importante. En el censo del año 2010, que fue casi 1 millón de personas, 955.000, se autoidentificaron como indígenas o descendientes de pueblos indígenas. Representan el 2,38% del total de la población y forman parte de 31 pueblos indígenas distribuidos en el país. Dice que fue un gran aumento respecto de la encuesta anterior. ¿Qué es lo que se ha considerado? Que eran más o menos unas 500.000 personas. Fue casi el doble. En 10 años aumentó al doble. ¿Qué es lo que se analizó? Se consideró que en realidad lo que había ocurrido era que la gente se sentía menos vergüenza o había menos discriminación hacia los indígenas, hacia el autorreconocimiento. Por eso es que la gente aceptó reconocerse más como indígena. Sin embargo, fíjense, si nosotros vemos a un estudio que hizo el laboratorio genético de la Universidad de Buenos Aires, el 56% de la población argentina tiene total o parcialmente antepasados indígenas. El 10% tiene el 100% genéticamente de antepasados amerindios, sin ningún tipo de antepasado europeo. Es decir, que los argentinos somos mucho menos europeos de lo que nosotros creemos. Y sin embargo, no nos reconocemos como tales. Los grupos más numerosos son el pueblo mapuche, seguido por el toba, el guaraní, y luego el diaguita, colla, quechua y wichí. El 70% de la población originaria de la Argentina corresponde a 7 grupos. Y luego el 30% restante a más de 30 pueblos originarios. Acá yo les traje un mapa del INAI para que ustedes lo puedan ver, cómo están distribuidos los pueblos indígenas en la República Argentina. Fíjense que la mayoría está en el norte. Fíjense que es donde actualmente hay una gran disputa. No sé si la han escuchado por los diarios, que es Jujuy. Y en el noreste también hay, que es la provincia de Misiones. Y luego, en otro lugar donde hay bastante disputa, que es en el sur, oeste, en el límite con Chile, también hay una gran cantidad de pueblos originarios. Este es un mapa del INAI. ¿Cuántas comunidades hay en el territorio nacional? Según el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, hay 1.760 comunidades. Sin embargo, todas no han sido relevadas.
solamente 746 han sido relevadas, es decir, de las inscriptas todavía no se ha visto bien cuánto es exactamente el territorio que poseen, en el que están ocupando, porque hay que hacer planos de mensura. El relevamiento, hay que hacer un relevamiento catastral. De las 1.700 comunidades inscriptas, todavía faltan la mayoría a relevar. En esta tercera parte de la disertación me voy a referir a Mendoza y a otras provincias. ¿Qué hemos hecho en Mendoza? Bueno, en Mendoza hemos tenido diversos intentos de aportar soluciones notariales y judiciales. Desde el punto de vista notarial tenemos la ley 4377, que es del año 79, que permite a Escribanía General de Gobierno otorgar escrituras. Y luego fue modificada en el año 2010 y se lo permite a las escribanías municipales. La ley 4711 es del año 82, ya me voy a referir, tiene un nombre, dice planes de colonización, pero vamos a ver para qué está siendo utilizada. Y luego la ley 6086, que es la ley de arraigo de puesteros. Por último, esta ley sí responde más al paradigma que debe ser, que es la ley 6920, que es la que reconoce la preexistencia étnica y cultural del pueblo Huarpe Milcayac. Esta ley, fíjense el nombre que tiene, planes de colonización, pareciera, y en un comienzo se usó para, en realidad la idea era poblar la frontera, pero porque recordemos que Mendoza tiene solamente el 3% de su territorio irrigado. Entonces la idea era extender la frontera agropecuaria para que hubiera nuevas tierras y elevar el bienestar de todas las personas. Pero más que nada, lo que se lo ha usado, no obstante su nombre, es para adjudicarles la tierra a las personas que ya estaban, y las personas que ya estaban son los indígenas. Se los obliga a residir en el inmueble, trabajarlo personalmente, participar en los trabajos comunes de bien general para el proyecto. Fíjense, en realidad, el Estado provincial lo que ha hecho es establecer un plan general para la zona, que esta zona puede ser utilizada para tal cosa, ¿no es cierto?, para un destino determinado, y se ha ayudado a que los que ya estaban ahí puedan y trabajen en conjunto. Es decir, básicamente, cómo trabajan las comunidades indígenas. También se establece la obligatoriedad de que no dividan la tierra adjudicada y que las modalidades de uso y explotación que se han establecido garanticen la conservación de los recursos renovables. Actualmente estamos trabajando en una modificación de esta norma. ¿Por qué? Porque las personas que están asentadas ahí, como yo digo, como les acabo de decir, son personas que están ahí desde tiempos inmemoriales. Como hay tantas dificultades con el tema del agua, le están dando otros, y nos hemos convertido en una provincia turística, porque tenemos unas hermosas montañas, tenemos el Aconcagua, entonces la gente está haciendo cabañas y las está alquilando. Entonces, queremos ampliar el objeto de esta ley para que tenga fines turísticos. Y también queremos, por eso yo había puesto en rojo agropecuaria, porque lo otro que están haciendo las personas que están ahí asentadas es hacer cerveza artesanal. Entonces, la idea es que ampliarla también a fines industriales o artesanales, no solo agropecuarios. Se han otorgado, quiero aclarar, y se están otorgando muchas escrituras por Escribanía General de Gobierno en relación, aplicando esta ley de colonización. Esta ley, las personas pagan un precio bastante bajo y garantizan con hipoteca a favor de la provincia el saldo de precio.
Por esta ley, los inmuebles son inembargables, tienen la prohibición de fraccionar y de transferir por 10 años desde la adjudicación, salvo autorización expresa de la autoridad de aplicación. Estas cláusulas se transcriben en la escritura y se inscriben en el registro inmobiliario. En cuanto a la ley de arraigo de puesteros, la ley 6086 del año 93. Los puesteros en realidad son los indígenas, nada más que nosotros le decimos puesteros. Los puesteros tienen solamente la propiedad individual, o sea, el sentido de propiedad individual respecto del puesto, que sería su casa, donde está su rebaño, pero en realidad ocupan grandes superficies y trabajan comunitariamente la tierra entre todas las familias. En el año 86 se sanciona esta ley. En primer lugar, esta ley establece que hay que hacer un relevamiento. Lo que les estaba pasando a los puesteros es eso que comenté antes, de que la gente, porque había títulos respecto de estas tierras en virtud de las mercedes. Entonces, con fines económicos, distintas empresas empezaron a transferirlos con ellos como en realidad eran poseedores, pero les hacían firmar documentación y quedaban como ocupantes o los contrataban como empleados. Entonces, frente a esta situación, y perdían los juicios. Entonces, frente a esta situación, cuando llega a la Corte Suprema de Justicia de Mendoza el fallo Guiñez contra la Tecnicagua era una empresa, se toma conciencia de esta situación, se comienza a trabajar y se sanciona esta ley. En primer lugar, se hace el relevamiento de los puesteros, eran 2.500 personas, se relevan los inmuebles comprendidos. Esta ley dispone que se hagan planos de mensura gratuitos. Esta parte sí no se ha cumplido, que es que la autoridad de aplicación tiene que emitir una resolución identificando al inmueble e inscribirlo en el registro inmobiliario. No, esta parte no se ha hecho, sino que directamente se escritura por Escribanía General de Gobierno a favor del puestero. Y esta ley establecía que debían promoverse títulos supletorios, adjudicaciones por escritura o leyes de expropiación. Pero lo que se ha hecho es adjudicárselos por escritura pública. Distintas leyes provinciales fueron prorrogando el plazo de provisión de desalojo, pero hace 2 años la Corte Suprema de Justicia de Mendoza declaró la inconstitucionalidad de la prórroga. En cuanto a la ley 6920 del año 2001. Esta ley es muy importante, ya responde a los nuevos paradigmas, reconoce la preexistencia étnica y cultural del pueblo Huarpe Milcayac, declara la utilidad pública y sujeto a expropiación 3/4 partes, el 68% de un departamento completo de la provincia, son 700.000 hectáreas, de las cuales 200.000 son del Estado provincial. Esa superficie se hace un detalle aproximado, pero, o sea, entre tales y cuales límites, o sea, entre la montaña, el río, pero no se cumple con el principio de especialidad y de determinación en cuanto al objeto, sino relativamente, dice que se va a determinar una vez que se vise el plano de mensura y excluye los inmuebles comprendidos en la 6086, o sea, la ley de arraigo de los puesteros. Bueno, yo acá, no se ve bien, pero esta es una escritura que yo les he querido traer, donde esta escritura es de reconocimiento de la comunidad Huarpe, está otorgada por el escribano general de gobierno que se constituye en la Valle. Acá figuran los datos de inscripción de la comunidad, siguiente. Esta es una matrícula de inscripción. Acá figura, bueno, como titular registral la comunidad. Y acá, bueno, figuran todas en este asiento B, no sé si se puede visualizar bien, pero los datos de inscripción, digamos, que es inembargable, inenajenable, etc. En este otro caso, el título de causa, fíjense que es venta, y además de las características que establece esta es la otra comunidad Huarpe, acá es adquirida por venta porque el Estado Nacional les da un subsidio. Les traje otro ejemplo donde adquiere una comunidad originaria Huarpe, pero por otro título causa, y es porque el Estado Nacional les da un subsidio. Nosotros actualmente estamos teniendo conflicto con los mapuches. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, por resolución, le ha reconocido la ocupación en el sur provincial,
pero la legislatura emitió un proyecto de declaración por los cuales los ha considerado, dice que no deben ser considerados pueblos originarios argentinos y ha presentado recursos administrativos ante el INAI. Quería este fallo de la Corte Interamericana. Se refiere a la provincia de Salta, se trata de 4 pueblos originarios, es del año 2020, ellos comenzaron su reclamo en el año 1984. Lo que ocurrió fue que los criollos impidieron que accedieran al agua. Por eso es que ellos reclaman no solamente por sus tierras, sino por alimentación, acceso al agua, ambiente sano e identidad cultural. Condena al Estado argentino a que en 6 meses haga un estudio y un plan de acción y en 6 años concluya las acciones necesarias para otorgarles un título único a las 4 comunidades sobre esas 400.000 hectáreas, que les reconozca la propiedad, que se abstenga de realizar actos sobre el territorio que los puedan afectar y que traslade en forma voluntaria en lo posible a la población criolla fuera del territorio indígena, remueva los alambrados y el ganado de la población criolla. Bueno, gracias.